Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Era una noche fría de diciembre en Madrid. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre en nuestro apartamento en Chamartín, rodeados de familiares y vecinos cercanos. La risa llenaba la sala, y los aromas de la paella y los dulces recién horneados flotaban en el aire. Todo parecía perfecto, hasta que un humo denso empezó a invadir el pasillo. Al principio pensé que se trataba de un incendio pequeño, quizá en la cocina. Pero cuando las alarmas comenzaron a sonar y el fuego empezó a propagarse, comprendí que era mucho más grave. El caos se apoderó de todos. Los vecinos corrían por las escaleras, algunos gritaban, otros lloraban, y yo sentía como mi mundo se derrumbaba frente a mis ojos. Mientras ayudaba a mi madre a salir del edificio, escuché el crujido de la madera quemándose y el estallido de los cristales de las ventanas. La sensación de impotencia era paralizante. Entre lágrimas, traté de recordar si habíamos logrado rescatar todos los objetos importantes. No fue así. Fotos de infancia, documentos familiares, cartas, todo desapareció en cuestión de minutos. Y entonces, entre las cenizas de lo que había sido la sala de estar, apareció algo extraño, una carta doblada cuidadosamente, que no había visto antes. La abrí con manos temblorosas, y leí palabras que jamás imaginé. Revelaba secretos sobre mi verdadera identidad. Hablaba de un parentesco que nadie me había mencionado y de decisiones familiares que habían cambiado mi vida sin que yo lo supiera. Estaba atónito. Todo lo que creía cierto sobre mi familia se tambaleaba. La sensación de traición y pérdida me inundó. No sabía a quién podía recurrir. Y fue justo en ese momento cuando recibí un mensaje de mi amigo de toda la vida, Sergio. Sergio y yo nos conocíamos desde la infancia. Habíamos crecido en el mismo barrio, compartido infinitas aventuras, y creía que podía confiar ciegamente en él. Pero aquel mensaje me desconcertó. Me pedía un favor extraño, urgente, casi absurdo, algo que, si lo hacía, podría poner en riesgo mi incipiente estabilidad emocional. Y lo peor, parecía estar conectado de alguna manera con los secretos que acababa de descubrir. No entendía nada. ¿Por qué él, de repente, me pedía algo tan raro justo cuando mi mundo se estaba desmoronando? Su tono transmitía urgencia, casi desesperación. Me sentí atrapado entre el miedo a perderlo como amigo y el miedo a arriesgarme a algo que no comprendía. Esa noche, mientras el frío me calaba los huesos y el humo todavía impregnaba mis pulmones, comprendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. Algo me estaba empujando hacia un camino que no había elegido, pero del que no podría escapar. La carta, el incendio, el mensaje de Sergio, todo parecía encajar en un rompecabezas que apenas empezaba a formarse. Por primera vez en mi vida, sentí que no podía confiar en nadie más que en mí mismo. Y, sin saberlo, ese extraño favor que me pedía Sergio sería el detonante de todo lo que vendría después: secretos, traiciones, pérdidas, y la búsqueda de una verdad que había permanecido oculta durante décadas. Nunca imaginé que un simple mensaje de un amigo podría abrir una puerta a un mundo tan complejo y doloroso. Y lo peor era que no podía negarme. Había algo en la urgencia de su tono que me hacía sentir que debía actuar, aunque no supiera cómo ni por qué. Después del incendio en Madrid, no tenía a dónde volver. Nuestro apartamento había quedado inhabitable, y los recuerdos de toda mi vida se habían esfumado en cuestión de horas. Fue entonces cuando decidí mudarme temporalmente a Valencia, a casa de unos familiares lejanos que habían ofrecido ayudarme. Al principio, la idea de estar lejos de todo lo que conocía me parecía abrumadora, pero pronto comprendí que no tenía elección. Llegué a Valencia con una mochila, la carta de mi familia y el teléfono lleno de mensajes que no entendía del todo. Mis familiares lejanos, aunque bien intencionados, eran fríos y distantes. Cada conversación parecía un examen, cada gesto, una crítica silenciosa. Me sentí como un extraño en un lugar que, en teoría, debía ser mi refugio. Fue entonces cuando conocí a Clara. La encontré por casualidad en una cafetería cerca del centro histórico. Ella estaba sentada sola, escribiendo en un cuaderno con una intensidad que me llamó la atención. Decidí acercarme y pedirle permiso para sentarme. Clara levantó la vista,
Me sonrió con una calidez que no sentía desde hacía meses y me dijo: «Claro, siéntate. Parece que necesitas compañía». Su voz tenía un tono tranquilizador, como si entendiera sin necesidad de explicaciones todo lo que estaba sucediendo en mi interior. Hablamos durante horas, compartiendo historias de la vida, de nuestras familias y de cómo a veces sentíamos que el mundo nos dejaba atrás. Por primera vez en semanas, me sentí escuchado, comprendido. Pero la paz que sentí con Clara no duró. Unos días después, comenzaron a circular rumores en mi nuevo barrio. Cosas que yo no había dicho a nadie empezaron a aparecer como si alguien estuviera observando cada movimiento mío. Y entonces llegó la traición. Alguien cercano, de quien había confiado plenamente, me mintió sobre un asunto importante relacionado con mi mudanza y mis pertenencias, provocando que perdiera documentación vital que había logrado salvar del incendio. Fue un golpe devastador. La sensación de vulnerabilidad regresó con fuerza y me hizo comprender algo esencial: incluso las personas que parecen ser un refugio pueden traicionar tu confianza. Aprendí, de la manera más dolorosa, que debía depender solo de mí mismo. Nadie más podía protegerme de la confusión, el miedo y la pérdida. A pesar de todo, Clara se convirtió en un apoyo silencioso, aunque prudente. Me enseñó que no todas las conexiones terminan en decepción, y que a veces un amigo puede aparecer en el momento menos esperado para recordarte que la humanidad aún tiene luz. Pero ese extraño favor que me había pedido Sergio seguía pendiendo sobre mí, como una sombra que no podía ignorar. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines del Turia, Clara me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. A veces, la vida nos pone en lugares que no entendemos, pero siempre hay alguien que nos guía, incluso si no lo vemos de inmediato. Sus palabras me hicieron pensar en Sergio y en la carta que había encontrado. ¿Era posible que ese extraño favor tuviera un propósito mayor del que yo alcanzaba a comprender? La duda me consumía, pero la determinación también comenzaba a nacer dentro de mí. No podía permitirme ignorar las señales, ni a él, ni a los secretos que mi familia había intentado enterrar. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde donde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Mientras reflexionaba sobre todo esto, me di cuenta de algo más. La vida en Valencia me estaba enseñando a reconstruir mi identidad desde cero. Cada conversación con Clara, cada paso por calles que olían a naranja y a salitre, cada atardecer sobre el Mediterráneo, me recordaba que aunque el pasado me había golpeado, aún tenía la posibilidad de decidir mi camino. Sin embargo, un sentimiento inquietante persistía. Aquel favor extraño de Sergio no desaparecería por sí solo. Cada mensaje suyo, cada palabra, parecía estar empujándome hacia un laberinto emocional que no entendía por completo. Y lo peor de todo, no podía ignorarlo sin sentir que estaba traicionando una parte de mí mismo. Esa noche, después de cenar junto a Clara, revisé el teléfono y vi un mensaje nuevo de Sergio. Era breve, casi críptico. No ignores esto. Necesito que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Confía en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La mezcla de miedo, curiosidad y lealtad me hizo tomar la decisión que definiría los próximos capítulos de mi vida. Iba a investigar, aunque no entendiera las consecuencias. Clara me miró con preocupación, y yo solo pude decir: no sé qué es exactamente, pero tengo que hacerlo. Ella asintió, sin insistir, comprendiendo que algunas decisiones no se pueden compartir plenamente, aunque los afecten a todos los que nos rodean. En ese instante, mientras la brisa mediterránea acariciaba mi rostro y las luces de Valencia comenzaban a brillar en la noche, comprendí que esta nueva vida no solo sería un refugio temporal, sino también el inicio de un viaje que me enfrentaría a secretos familiares, traiciones y decisiones imposibles. Y sobre todo, a un amigo que, con un favor extraño, había cambiado mi destino para siempre. Después de unas semanas en Valencia, supe que debía moverme. El favor extraño de Sergio seguía resonando en mi mente como un eco constante, y no podía ignorarlo más tiempo. Decidí viajar a Sevilla, buscando pistas sobre mi familia y sobre lo que aquel mensaje podría significar. No sabía qué iba a encontrar, pero sentía que cada paso me acercaba a una verdad que llevaba años enterrada. Sevilla me recibió con su luz dorada de otoño y el aroma a naranjas recién caídas de los árboles. Caminando por el barrio de Triana,
sentí por primera vez desde el incendio una especie de energía inquietante, como si algo o alguien estuviera esperando que llegara. Mientras buscaba referencias antiguas sobre mi familia en archivos y librerías locales, apareció él, Javier, un hombre mayor, con mirada penetrante y aire enigmático. «He estado esperándote», dijo con voz grave y pausada. «Creo que buscas respuestas sobre tu familia y sobre ese favor extraño». No lo reconocí de inmediato, pero había algo en su forma de hablar que me hizo confiar, aunque mi instinto me advirtiera precaución. Javier me entregó una carta amarillenta por el tiempo, escrita a mano y sellada con cera. «Esto podría cambiar tu perspectiva», murmuró. «Pero cuidado, no todos quieren que sepas la verdad». Abrí la carta con manos temblorosas. Contenía detalles sobre mi pasado familiar que nunca me habían mencionado, nombres, lugares, fechas y la referencia a un favor inusual que Sergio había solicitado años atrás, aparentemente sin sentido. La carta insinuaba que aquel favor estaba relacionado con una protección que nadie más podía ofrecerme. Pero no todo era claridad. Había amenazas veladas. Alguien estaba monitoreando mis movimientos, intentando que abandonara la búsqueda. La sensación de peligro me atravesó de inmediato, mezclada con la emoción de descubrir finalmente pistas sobre mi historia. Pasé días tratando de descifrar el contenido de la carta. Cada línea parecía abrir un nuevo laberinto de secretos. Descubrí que mi familia había ocultado deliberadamente ciertos documentos que podían demostrar conexiones con parientes lejanos, disputas económicas y decisiones que habían moldeado mi vida sin que yo lo supiera. Y en medio de todo esto, el favor extraño de Sergio parecía cobrar un sentido que yo todavía no alcanzaba a entender del todo. Pero la investigación no estaba exenta de obstáculos. En varias ocasiones, sentí que alguien me seguía. Una sombra en los callejones de Sevilla, un coche sospechoso estacionado frente a la biblioteca donde investigaba, llamadas anónimas que cortaban la línea antes de poder contestar. Cada indicio aumentaba mi paranoia, pero también mi determinación. No podía permitir que nadie me detuviera. Un día, mientras revisaba antiguos registros notariales, me encontré con un nombre recurrente, Hugo. Al principio no le di importancia, pero pronto comprendí que este hombre tenía una conexión directa con los secretos familiares y, quizás, con Sergio. Mi corazón se aceleró. ¿Era Hugo un enemigo disfrazado de aliado? La sensación de traición potencial me hizo recordar la lección de Valencia: confiar solo en mí mismo. A pesar de todo, Javier permanecía a mi lado, guiándome con pistas y sugerencias, aunque siempre de manera enigmática. «No todo es lo que parece», me dijo una tarde, mientras caminábamos por la orilla del Guadalquivir. «Lo que Sergio te pidió no es solo un favor. Es una prueba. Y no todos están preparados para enfrentarla». Sus palabras resonaron en mi mente durante días. La idea de que mi amigo me estuviera poniendo a prueba me generaba una mezcla de frustración, miedo y curiosidad. Pero había algo más profundo. Sentía que, a través de ese favor extraño, se estaba revelando un hilo invisible que conectaba mi presente con un pasado que había sido cuidadosamente ocultado. Esa noche, mientras las luces de Sevilla reflejaban su brillo en el río, comprendí que estaba atrapado entre la emoción de descubrir la verdad y el miedo a lo que podría implicar. Cada calle, cada conversación con Javier, cada documento que encontraba, me acercaba más a desvelar secretos que nadie quería que conociera. Y entonces, llegó la primera amenaza directa. Una llamada anónima interrumpió mi cena en un pequeño apartamento alquilado. «Deja de buscar lo que no te pertenece», dijo una voz grave y siniestra. «O te arrepentirás». El miedo me recorrió, pero también algo más poderoso, una determinación firme de no retroceder. Sabía que estaba demasiado cerca de la verdad como para rendirme. Además, la carta y las pistas de Javier me daban esperanza. Alguien quería que supiera, aunque no todos fueran honestos al guiarme. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, sentí que todo lo que había vivido hasta ahora, el incendio, el extraño favor, la traición, la pérdida, me estaba preparando para un descubrimiento mayor. No sabía exactamente qué, pero el hilo que Sergio había comenzado a tirar me llevaría a enfrentar un misterio mucho más profundo de lo que imaginaba. Tras semanas en Sevilla, decidí mudarme a Barcelona. La ciudad me ofrecía la promesa de un nuevo comienzo, un lugar donde podía respirar y empezar a reconstruir mi vida después del incendio, los secretos familiares y los mensajes crípticos de Sergio.
Me instalé en un pequeño apartamento cerca de Gracia, con vistas a calles adoquinadas y cafés llenos de vida. Por primera vez desde aquel fatídico diciembre en Madrid, sentí que podía encontrar cierta estabilidad. Los primeros días fueron tranquilizadores. Paseaba por las Ramblas, exploraba mercados antiguos, y me sentía parte de algo más grande. La carta de Javier y los mensajes de Sergio seguían conmigo, siempre presentes en mi bolso o sobre la mesa de la cocina. Cada vez que los leía, me daba cuenta de que el favor extraño tenía múltiples capas, no era un simple encargo, sino un hilo que me conectaba con un pasado que yo apenas comenzaba a comprender. Me había acomodado en mi rutina cuando ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras regresaba a casa con algunos documentos que había logrado rescatar del archivo familiar, escuché un ruido extraño en la puerta del apartamento. Al abrirla, encontré que alguien había forzado la cerradura. Mis documentos estaban esparcidos por el suelo, mis pertenencias importantes habían desaparecido, y lo peor, varios papeles que podrían haber revelado la conexión entre mi familia y el misterioso favor de Sergio se habían perdido. Sentí un vacío profundo. No solo había perdido objetos materiales, había perdido la sensación de seguridad que empezaba a reconstruir. Cada hoja arrugada sobre el suelo era un recordatorio de la fragilidad de mi mundo. Me senté en el suelo, rodeado de restos de mi vida anterior, y lloré. Por primera vez, entendí la magnitud de lo que había perdido, no solo documentos, sino recuerdos, pruebas y, sobre todo, la confianza en quienes me rodeaban. Fue entonces cuando comprendí algo crucial: debía aprender a protegerme y a no confiar en nadie completamente. Había confiado en Valencia, en Sevilla, incluso en mi intuición sobre Barcelona. Y aún así, alguien había logrado alcanzarme, recordándome que el peligro podía estar más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, mientras organizaba lo poco que quedaba, revisé de nuevo los mensajes de Sergio. La urgencia en su tono se volvió más clara. El favor extraño que me pedía no era un simple capricho, sino algo directamente relacionado con mi protección y con la verdad que estaba intentando descubrir. Comencé a entender que si no aceptaba enfrentar ese favor, podía perder no solo documentos, sino oportunidades de aprender la verdad sobre mi familia y mi pasado. Pasé días revisando cada rincón de mi apartamento, cada calle cercana, buscando indicios de quién podría haber entrado. Pero no encontré nada. Fue una sensación desoladora, impotencia, miedo y soledad me envolvían como una nube pesada. Sin embargo, en medio de todo esto, algo en mi interior cambió. Sentí que este golpe no era solo una pérdida, sino un impulso para luchar con más fuerza, para descubrir la verdad sin importar los obstáculos. Esa determinación me llevó a contactar nuevamente a Javier en Sevilla. Su consejo fue simple pero profundo. No busques venganza. Aprende del dolor. Cada pérdida te está enseñando algo que necesitarás más adelante. Mantén tus ojos abiertos, porque lo que parece destruido, a veces es solo la preparación para algo mayor. Sus palabras resonaron en mí. Comprendí que debía canalizar mi miedo y mi dolor en acción, no en resentimiento. Así, comencé a organizar mis investigaciones, rearmando pistas, buscando documentos duplicados, reconstruyendo relaciones y, sobre todo, intentando entender el significado completo del favor extraño de Sergio. A través de todo esto, Barcelona dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un campo de entrenamiento emocional. Cada calle, cada conversación con desconocidos que podrían ser aliados o enemigos, me recordaba que la vida podía ser frágil y traicionera, pero también estaba llena de oportunidades para aprender y crecer. Esa misma noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde mi pequeño balcón, recibí otro mensaje de Sergio. Esta vez, no era solo un recordatorio, era una advertencia clara. No puedes evitarlo. Lo que comiences hoy definirá tu futuro. El favor que te pedí es solo el inicio. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El miedo regresó, pero esta vez mezclado con un fuerte impulso de acción. Supe que no podía retroceder. Había perdido mucho, pero todavía quedaba algo que podía proteger, la verdad y mi capacidad para descubrirla. Después de la devastadora pérdida en Barcelona, me sentía agotado física y emocionalmente. Cada día era un equilibrio entre reconstruir lo que había desaparecido y tratar de comprender el extraño favor que Sergio me había pedido. Fue entonces cuando apareció Andrés. Lo conocí en la biblioteca histórica de la ciudad,
mientras revisaba registros notariales antiguos en busca de pistas sobre mi familia. Andrés se acercó con curiosidad. ¿Puedo ayudarte con eso?, dijo, señalando los documentos que tenía frente a mí. Pareces perdido, pero no solo en el archivo. Su mirada era intensa, y había algo en su tono que transmitía sinceridad. Le conté un poco sobre mi situación, omitiendo los detalles más delicados sobre Sergio y la carta de Javier. Para mi sorpresa, no solo entendió, sino que ofreció ayudarme de manera desinteresada. Durante semanas, trabajamos juntos. Andrés tenía experiencia en rastrear archivos familiares, contactos antiguos y documentos legales, y parecía tener una intuición que complementaba la mía. Me enseñó que los secretos familiares no siempre se revelan de manera lineal. A veces, las pistas aparecen en lugares inesperados y las personas adecuadas pueden marcar la diferencia. Pero no todo era luz y apoyo. Poco después de comenzar nuestra colaboración, apareció Hugo. Al principio no le presté demasiada atención. Parecía un hombre común, bien vestido y con modales correctos. Pero algo en su mirada me inquietaba. No era su presencia en sí, sino cómo parecía siempre saber más de lo que decía, cómo aparecía justo cuando no debía. Un día, mientras revisábamos registros notariales en una oficina antigua, Hugo entró de repente. Su presencia llenó el espacio. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa fría. «No esperaba encontrarte tan rápido». Sentí un escalofrío. Andrés notó mi incomodidad y frunció el ceño. «¿Quién es él?», preguntó con cautela. «No lo sé», respondí, «pero algo no me gusta». Con el tiempo, comprendí que Hugo estaba directamente conectado con mi familia y con los secretos que Sergio había intentado que descubriera. Su objetivo parecía ser bloquearme, impedir que reconstruyera la verdad y mantener enterrados los documentos que podrían revelarla. Cada interacción con él era un juego de tensiones y silencios cargados de significado. Mientras lidiaba con Hugo, Andrés se convirtió en un verdadero aliado. Compartía mi compromiso de descubrir la verdad, incluso cuando implicaba riesgos. Un día, me dijo, «No estás solo en esto. Hay personas que quieren ayudarte, pero debes aprender a distinguir quién lo hace por interés y quién lo hace por verdad». Estas palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza de los aliados y enemigos. Sergio, con su favor extraño, había sembrado la semilla de esta búsqueda. Andrés había surgido como alguien genuino, dispuesto a sacrificar tiempo y esfuerzo para apoyarme. Hugo, por otro lado, representaba el peligro constante, una amenaza silenciosa que podía destruir todo lo que estábamos reconstruyendo. El conflicto se intensificó cuando Hugo intentó sabotear nuestras investigaciones. Una mañana, mientras revisábamos antiguos registros en un archivo público, descubrimos que varios documentos habían desaparecido misteriosamente. No había señales de fuerza física, solo el indicio de que alguien había manipulado los registros, y la única explicación plausible era Hugo. Ese momento fue un punto de inflexión. Comprendí que mi lucha no solo estaba contra el pasado y la pérdida, sino también contra personas que activamente intentaban impedir que conociera la verdad. La tensión emocional se mezclaba con un miedo constante, pero también con una determinación renovada. No podía permitir que Hugo ganara. Andrés y yo comenzamos a planear cómo proteger la información que habíamos recuperado, a la vez que seguíamos investigando pistas sobre el favor extraño de Sergio. Cada descubrimiento nos acercaba más al núcleo del misterio. Había documentos que demostraban conexiones familiares, testamentos ocultos y referencias a personas que habían manipulado los eventos para su beneficio. Durante semanas, trabajamos en silencio, a menudo revisando notas hasta altas horas de la noche, siguiendo cada hilo con cautela. La relación con Andrés se fortaleció, se convirtió en alguien en quien realmente podía confiar, en contraste con Hugo y la sombra persistente de Sergio. Pero, a pesar de todo, algo me inquietaba profundamente. El favor extraño aún no tenía sentido completo. Cada documento que descubríamos parecía apuntar a un propósito mayor, algo que conectaba el pasado familiar, las pérdidas que había sufrido y la necesidad de actuar en nombre de alguien más. Era como si Sergio me hubiera lanzado a un laberinto del que solo podía salir si entendía la conexión entre todos estos elementos. Esa noche, mientras caminábamos por el barrio gótico de Barcelona, Andrés me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. «Recuerda, no siempre los enemigos se ven a simple vista. Hugo es solo un obstáculo.
Lo más difícil será descubrir quién realmente tiene tu bienestar en sus manos, incluso cuando parece pedirte cosas imposibles. Su frase me hizo reflexionar sobre Sergio y su favor extraño. ¿Era realmente un favor, o una prueba diseñada para guiarme hacia la verdad? La incertidumbre me acompañó hasta dormir, pero también me dio fuerza. Estaba aprendiendo a navegar un mundo de secretos, aliados inesperados y enemigos disfrazados, y por primera vez sentí que podía enfrentar cualquier obstáculo que surgiera. El ritmo de nuestras investigaciones había cambiado completamente. Cada pista que descubríamos sobre mi familia y el misterioso favor de Sergio nos acercaba a secretos que nunca habíamos imaginado, pero también nos exponía a peligros reales. Esa sensación de vulnerabilidad se intensificó un día en que encontramos un documento clave, un sobre antiguo, con sellos que nunca antes había visto, escondido en los archivos de un notario en Barcelona. El sobre contenía pruebas irrefutables sobre la conexión de mi familia con Hugo, con decisiones ocultas que habían moldeado la vida de generaciones enteras, y referencias explícitas al favor de Sergio, que hasta entonces había sido un misterio para mí. Todo estaba interconectado, las pérdidas, las traiciones, incluso los incendios y desapariciones de documentos que había sufrido, tenían un hilo común. Andrés estaba a mi lado cuando abrí el sobre. Sus ojos reflejaban tanto asombro como preocupación. Esto es enorme, dijo con voz temblorosa. No solo cambia lo que sabías de tu familia, sino que pone en riesgo todo lo que hemos hecho hasta ahora. Esa tarde, mientras repasábamos cada página, comprendí que nuestra búsqueda no era solo intelectual, había peligros físicos y emocionales que ahora nos alcanzaban. Hugo, sin duda, había estado observando cada uno de nuestros movimientos, y la evidencia que habíamos descubierto lo haría actuar de manera directa. La sensación de amenaza nos envolvía. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una tarde, mientras revisábamos registros en un pequeño archivo privado en las afueras de la ciudad, una figura apareció de repente en la puerta, un hombre corpulento que nos advirtió que abandonáramos nuestras investigaciones. Andrés, viendo la tensión en mis ojos, tomó una decisión que cambió todo. No podemos dejar que esto te afecte solo a ti, dijo, y antes de que pudiera reaccionar, me empujó hacia un escondite improvisado mientras él enfrentaba al intruso. Escuché un golpe y el ruido de pasos alejándose, pero también sentí algo más. Andrés había puesto su bienestar en riesgo para protegerme. Mientras me escondía, comprendí que lo que estábamos haciendo era más que una búsqueda de verdad. Era un juego de supervivencia, y cada movimiento podía costar caro. Pasaron horas antes de que me atreviera a salir. La mezcla de miedo y gratitud era abrumadora. Andrés había sacrificado mucho por mí, y yo no podía ignorarlo. Sentí un dolor profundo, una mezcla de miedo, culpa y determinación. Su sacrificio me enseñó algo fundamental. La verdad y la protección de quienes amas a veces requieren un precio que no se puede medir en palabras. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos, comprendí también algo más. El favor extraño de Sergio no era solo un encargo, sino un mecanismo de guía. Cada obstáculo, cada peligro, cada sacrificio nos estaba preparando para enfrentar la verdad completa. Mi mundo ya no era solo mi familia, mis pérdidas o mis traiciones. Ahora incluía aliados que arriesgaban su vida por mí y enemigos que no se detendrían hasta que todo estuviera bajo control. Decidí que no podía retroceder. Cada secreto que descubríamos nos acercaba a la comprensión total del favor extraño, y aunque el camino estaba lleno de dolor, sabía que el sacrificio de Andrés no podía ser en vano. Me armé de valor y comenzamos a planear los próximos pasos, conscientes de que Hugo y otros enemigos podrían aparecer en cualquier momento. Durante las semanas siguientes, Andrés y yo trabajamos en silencio, reconstruyendo documentos, cotejando cartas y pistas, y preparando estrategias para proteger la información que habíamos descubierto. Cada descubrimiento nos acercaba a la conexión definitiva entre mi familia, el favor de Sergio y los misterios que me habían perseguido desde Madrid. Una noche, mientras caminábamos por la playa de la Barceloneta, Andrés me dijo: «Recuerda, lo que hemos hecho hasta ahora no es solo por ti. Es por la verdad, por justicia, y por aquellos que están dispuestos a sacrificarse por lo que creen correcto». Sus palabras resonaron en mi mente mientras observaba el mar. Comprendí que la historia que había comenzado con un incendio y un mensaje extraño se estaba transformando en algo mucho más grande, una búsqueda de verdad,
justicia y redención. Después de semanas de avances y descubrimientos, la situación cambió drásticamente. Hugo, el antagonista silencioso, comenzó a actuar de manera más directa y calculada. Lo que antes eran pequeñas amenazas o sabotajes se convirtió en un asedio constante. Mis documentos desaparecían, las pistas que reconstruíamos se deshacían y, por primera vez, sentí que podía perderlo todo. Barcelona ya no se sentía como un refugio. Cada calle, cada rincón del apartamento, cada archivo que visitaba estaba impregnado de tensión. El miedo y la desesperación me acompañaban día y noche. Lo que Andrés y yo habíamos construido con esfuerzo parecía desmoronarse frente a nuestros ojos. Una tarde, mientras revisaba documentos en un archivo de Gracia, recibí un mensaje anónimo que cortó toda esperanza. Todo lo que crees saber es una mentira. Detente ahora o lo perderás todo. Sentí un nudo en el estómago. La mezcla de miedo, impotencia y confusión me paralizó. Sabía que Hugo estaba detrás de esto y que su manipulación no se limitaba a los documentos. Estaba jugando con mi mente, con mis emociones y con la confianza que había depositado en las personas que me rodeaban. El punto más bajo llegó cuando descubrí que Hugo había logrado infiltrarse en el archivo de la biblioteca donde trabajábamos con Andrés. La mayoría de los documentos que creíamos seguros habían desaparecido. Todo parecía perdido. La sensación de fracaso me aplastaba. ¿Había sido todo en vano? Todas las pistas, todos los sacrificios de Andrés, todas las noches sin dormir. En medio de esta desesperación, me enfrenté a un dilema moral profundo. ¿Debería buscar venganza contra Hugo, arriesgando más de lo que ya había perdido, o debía perdonar y tratar de reconstruir lo que aún podía salvar? La idea de la venganza me tentaba. Hugo había destruido tanto, había manipulado mi vida de manera tan cruel. Pero algo en mí, quizás la lección de Andrés, me recordaba que la venganza podía consumir mi humanidad. Pasé noches enteras reflexionando, caminando por la Barceloneta mientras el mar golpeaba suavemente la arena. El eco de las olas parecía recordarme que cada decisión tenía consecuencias, y que el dolor podía ser un maestro si aprendía de él. Fue en esa oscuridad que algo cambió dentro de mí. Comprendí que lo que Hugo buscaba no era solo mi derrota, sino que perdiera la fuerza y la claridad para descubrir la verdad. Y ahí, en la soledad de la noche, decidí que no podía rendirme. No podía dejar que la manipulación y el miedo definieran mi camino. Decidí reconstruir mi enfoque, proteger lo que quedaba, consolidar mis descubrimientos y prepararme para enfrentar todo con inteligencia y determinación, no con impulsos destructivos. La lección de Andrés y su sacrificio me recordaron que la verdadera fuerza no está en la violencia ni en la venganza, sino en mantener la claridad, la paciencia y la decisión. Durante los días siguientes, comencé a planear cómo recuperar los documentos, cómo proteger a mis aliados y cómo enfrentar a Hugo de manera estratégica. Cada movimiento debía ser calculado, cada paso, medido. No podía permitir que mi punto más bajo se convirtiera en mi derrota final. Una noche, mientras revisaba aún sobre que Andrés había logrado salvar, comprendí algo crucial. Hugo no solo estaba interesado en destruirnos, sino que había subestimado nuestra capacidad de resiliencia. Esa revelación me llenó de un impulso renovado. Lo que había perdido temporalmente podría ser recuperado, y lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. Tras semanas de tensión, pérdidas y sacrificios, finalmente llegó el momento en que todo empezó a tener sentido. El favor extraño de Sergio, que durante tanto tiempo había parecido un enigma sin explicación, comenzó a revelar su propósito. No era un capricho ni un pedido absurdo, era una llave hacia la verdad que había estado oculta durante años. Gracias a los documentos que Andrés y yo logramos proteger, descubrí la conexión directa entre Hugo y mi familia. Hugo no era un simple antagonista, era un pariente lejano, decidido a controlar la herencia familiar y a manipular los secretos de generaciones para su beneficio. Cada incendio, cada documento perdido, cada intento de sabotaje, formaba parte de un plan meticuloso para mantenerme alejado de la verdad. La carta de Javier y los mensajes de Sergio cobraron sentido. Sergio me había enviado aquel favor extraño no como un capricho, sino como un mecanismo de protección y guía. Cada paso que me pedía dar, cada investigación que me instaba a realizar, estaba diseñada para que yo descubriera la verdad por mí mismo y estuviera preparado para enfrentar a Hugo y sus aliados. Mientras revisaba los registros familiares antiguos,
Encontré la prueba definitiva. Hugo había manipulado decisiones legales y económicos desde hacía décadas, borrando documentos, alterando contratos y desviando propiedades familiares. La tragedia inicial del incendio, que había destruido mi hogar en Madrid, estaba indirectamente conectada con sus acciones, un intento de borrar cualquier rastro que pudiera vincularlo con la verdad. Comprender esto fue devastador y liberador al mismo tiempo. Por un lado, sentí la ira de todas las manipulaciones y pérdidas. Por otro, entendí que cada obstáculo, cada traición y cada sacrificio me habían preparado para enfrentar la realidad con fuerza y claridad. Ese mismo día, Andrés y yo decidimos actuar con cautela. Sabíamos que Hugo y sus aliados no permitirían que esta verdad saliera a la luz sin resistencia. Pero también comprendimos que, ahora que conocíamos los hechos, teníamos una oportunidad única de restablecer justicia y recuperar lo que nos había sido arrebatado. En una conversación intensa, Andrés me dijo: «Todo lo que has sufrido no ha sido en vano. El favor extraño de Sergio, tu lucha, incluso las pérdidas, todo te ha llevado hasta aquí. Ahora es tu momento». Sentí una mezcla de gratitud y determinación. Había aprendido que la verdad no solo se descubre, se enfrenta. Y enfrentarla significaba no solo descubrir la conexión entre Hugo y mi familia, sino también decidir cómo actuar en consecuencia: justicia, redención o ambas. Al caer la tarde, mientras revisábamos los últimos documentos que confirmaban la conexión de Hugo, comprendí la magnitud del favor de Sergio. Sin su guía y sin cada paso que me había empujado a dar, nunca habría descubierto la red de engaños familiares ni habría llegado a este punto de claridad. El favor extraño, que parecía un capricho, era en realidad un catalizador que me había llevado a enfrentar toda la verdad. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Hugo estaba al tanto de nuestros movimientos, y cada decisión debía ser precisa. Cada documento, cada aliado y cada estrategia contaba. No podía permitirme errores. Esta era la oportunidad de cerrar un ciclo que había comenzado con dolor, traición y confusión. El día finalmente llegó. Todo el esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de miedo y duda, nos había llevado a este instante. Hugo estaba al tanto de que habíamos descubierto la verdad, y era cuestión de tiempo antes de que intentara reaccionar. Andrés y yo nos preparamos con cuidado, conscientes de que este enfrentamiento no solo definiría la justicia para mi familia, sino también nuestro propio destino. Decidimos encontrarnos con él en un lugar neutral, una antigua finca familiar en las afueras de Barcelona que había permanecido cerrada durante años. Al llegar, el silencio era abrumador, el viento movía las hojas secas, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Hugo apareció finalmente, elegante, con su habitual sonrisa fría, como si todo lo que había sucedido no fuera más que un juego. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dijo. «Pero aquí estás». «No es un juego», respondí con voz firme. «Esta es la verdad, y no vas a poder ocultarla más». El enfrentamiento comenzó con palabras. Revelé todos los secretos que habíamos descubierto, su manipulación de documentos familiares, sus intentos de borrar pruebas, las conexiones con cada tragedia que había afectado mi vida. Hugo intentó negar, manipular y amenazar, pero cada evidencia que presenté era irrefutable. «Pensaste que podrías controlar todo», continué, «pero subestimaste la determinación de quienes buscan justicia». A medida que la conversación avanzaba, surgieron nuevos secretos. Hugo había mantenido acuerdos con aliados inesperados, había tratado de influir en personas cercanas a mi familia para asegurarse de que nada saliera a la luz, y había calculado cada movimiento para debilitarnos emocionalmente. Cada revelación aumentaba la tensión, pero también reforzaba mi determinación de no ceder. En medio de la confrontación, Andrés me recordó algo crucial. «Recuerda lo que aprendimos en todo este camino. La justicia no siempre está en la venganza. La redención también es una opción». Ese recordatorio me hizo reflexionar. Hugo había causado tanto daño, pero mi objetivo no podía ser solo destruirlo. Debía restaurar lo que había sido arrebatado y asegurar que la verdad permaneciera intacta. La decisión entre justicia y redención pendía en el aire, y mi corazón luchaba entre la ira y la claridad que había ganado con cada sacrificio y cada descubrimiento. Finalmente, Hugo comprendió que había perdido. Cada prueba, cada testimonio, cada documento estaba en nuestras manos.
No quedaba lugar para sus manipulaciones. Lo que antes parecía imposible de vencer, ahora estaba resuelto por la fuerza de la verdad y la integridad de nuestras acciones. «Has ganado», dijo con una mezcla de derrota y respeto. «Pero recuerda, todo lo que he hecho tenía un propósito». «El único propósito que importa ahora», respondí, «es que la verdad salga a la luz. Y eso es lo que hará que todo esto valga la pena». El enfrentamiento terminó sin violencia física, pero con un impacto emocional profundo. Hugo se retiró, consciente de que ya no podía controlar la narrativa familiar ni los secretos que había intentado mantener ocultos. Por primera vez, sentí una sensación de alivio y liberación. El ciclo de manipulación y traición había sido roto. Después del enfrentamiento con Hugo, la sensación de alivio fue inmensa, pero también llegó acompañada de un vacío extraño. Todo lo que había vivido, pérdidas, traiciones, sacrificios, revelaciones, me había cambiado profundamente. No podía volver a ser la misma persona que llegó a Madrid aquella noche fatídica. Sin embargo, por primera vez en años, sentí que podía empezar a reconstruir mi vida desde la verdad. Barcelona se convirtió en mi refugio definitivo. Con Andrés a mi lado, retomé el control de los documentos familiares y comencé a reorganizar los registros, asegurándome de que la historia de mi familia quedara protegida. Cada acción, cada decisión, estaba impregnada de la experiencia de todo lo vivido, la paciencia, la resiliencia, la capacidad de enfrentar el dolor y transformarlo en fuerza. El favor extraño de Sergio, que había empezado como un misterio incomprensible, ahora tenía sentido completo. Su pedido me había llevado a enfrentar cada obstáculo, a descubrir secretos que estaban ocultos durante generaciones y, sobre todo, a aprender quiénes eran mis verdaderos aliados. Lo que parecía un favor absurdo se convirtió en un catalizador de madurez, justicia y redención. Con el tiempo, decidí reconectar con miembros de mi familia que habían quedado al margen de los conflictos. No todos estaban listos para perdonar, y yo tampoco podía borrar el dolor que habíamos vivido, pero encontré maneras de reconstruir vínculos basados en la honestidad y la transparencia. Aprendí que la redención no significaba olvidar, sino actuar con integridad y permitir que la verdad sirviera como puente para sanar. Un día, mientras organizaba algunos archivos en el despacho familiar, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era serena, casi tímida. «Hola, soy Isabel. Creo que es hora de que nos conozcamos». El nombre me dejó helado. Isabel era mi madre biológica, a quien creía perdida y que nunca había encontrado. Todo el tiempo, mientras luchaba contra Hugo, reconstruía mi historia y cumplía el favor extraño de Sergio. No sabía que este camino me acercaba al encuentro con la persona más importante que había estado buscando inconscientemente. El encuentro fue emotivo y lleno de lágrimas, risas nerviosas y abrazos largos. Isabel me contó su versión de los hechos, cómo había tenido que separarse de mí por circunstancias fuera de su control, cómo había protegido mi legado y cómo ahora quería que juntos reconstruyéramos la vida que merecía. Ese momento marcó el cierre emocional que había esperado durante tanto tiempo. Cada pérdida, cada sacrificio, cada prueba había servido para llegar hasta aquí, la verdad descubierta, la justicia restaurada, la amistad inquebrantable de Andrés y, finalmente, la posibilidad de un nuevo comienzo junto a mi madre. Mientras caminaba por las calles de Barcelona con Isabel, sentí una paz que había parecido imposible meses atrás. La ciudad que antes me parecía un laberinto de miedo y traición ahora era un espacio de oportunidades, luz y esperanza. Acontecimiento final sorprendente. Al revisar unos documentos antiguos en la oficina de la finca familiar, encontré una carta de Sergio, escrita años antes, que revelaba algo inesperado. El favor extraño no solo estaba diseñado para protegerme y guiarme hacia la verdad, sino que también contenía indicios de una fortuna familiar que había sido reservada para mí. Una herencia que nunca imaginé recibir y que podía cambiar radicalmente mi vida y la de mi madre. La carta terminaba con una frase que nunca olvidaré. Todo lo que parecía imposible, todo lo que parecía absurdo, era para prepararte para este momento. Ahora, tu futuro está en tus manos. Sentí un nudo en la garganta, mezclado con gratitud, alivio y emoción. Lo que había comenzado como un favor extraño, un misterio incomprensible, había culminado en justicia, redención y un nuevo comienzo que superaba todas mis expectativas. Barcelona, mis aliados,
Los secretos familiares y el favor extraño de Sergio se habían entrelazado en una historia que me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad, la valentía y la perseverancia pueden cambiar el destino de una vida entera.